Hermanos, buenas noches. Primero, me disculpo por no haberles mandado a ustedes el video en cuestión que tenían que ver, que tenían que escuchar. A mi hermana Ana sí lo hizo, ella se metió a mi canal, pues o sea, está en mi canal y pues lo buscó y entonces tiene ventaja sobre algunos de ustedes. No sé cuántos lo hicieron, ninguno de ustedes me recordó, pasan muchas cosas, ¿no? Y bueno, se me olvidó, pero el tema de hoy son las traducciones, ¿no? Vamos a hablar de traducciones. Tal vez hasta sus manos ha llegado una Biblia Reina Valera, sobre todo en la edición 1960, que prácticamente llegó para quedarse o ha tenido mucho prestigio dentro de las iglesias. Y entonces tal vez usted piensa que para qué leer o para qué comprar otra versión de la Biblia, para qué otra traducción, si ya tenemos una que curiosamente es perfecta, o sea, no tiene ningún error. Bueno, tal vez usted ha pensado eso, pero hoy vamos a ver que realmente es importante tener varias versiones. Reina Valera, a mí no me gusta criticarla como muchos hacen, de que dicen, mira, que hay muchos errores, que no sé qué, no sé cuántos. No, no me gusta eso, pero definitivamente sí necesitamos leer otras versiones. Cuantas más versiones podamos leer, mucho mejor. Lo ideal, miren, lo ideal es que usted leyera su Biblia en hebreo. Eso no es posible. No somos judíos. O que usted la leyera en griego. El caso del Nuevo Testamento y también el Antiguo Testamento, porque está la Septuaginta, que es muy buena. Pero no tenemos ese nivel. ¿Podríamos llegar a tener ese nivel? Sí, pero requiere mucha disciplina. O sea, sí podríamos llegar a hacerlo, pero requiere mucha disciplina. Hace unos 5 años, creo, abrí un curso de griego gratis en línea, o sea, para enseñar griego a quien quisiera. Tal vez ustedes no se enteraron de la noticia, pero en fin, entonces comenzaron como 16 estudiantes y de último, pues solamente quedaron 4. ¿Ah? Que no llegaron hasta el final, solo vimos un módulo y eran 6 módulos los que yo tenía planificados, pero entonces tuve una crisis existencial, familiar y no sé qué otras cosas ponerle acá y ya no pude continuar con los hermanitos, pero sí, muchos se fueron, ¿no? Porque requiere disciplina. Y yo creo que muchos de ustedes podrían hacer. Sobre todo entre más joven es uno. No sé si ustedes sabían eso, pero entre más joven es uno, aprende más rápido un idioma. Pero bueno, ese ya es otro tema, pero sí vale la pena. Eso es lo ideal, ¿no? Que uno lea la Biblia en griego y en hebreo y nos olvidamos de eso. Pero los simples mortales, los que estamos acá reunidos, que quizás no tenemos esa pericia, ¿no? Para leer en el idioma original, pues lo mejor que podemos hacer es leer varias traducciones. Ahora, primero voy a contarles a ustedes que los judíos odian las traducciones. O sea, ellos hoy en día dicen que si uno quiere aprender la Biblia, aprender la Torá o aprender el Talmud, que es el libro sagrado que ellos tienen, comentando la Torá, comentando el Tanakh, como ellos le dicen al Antiguo Testamento, uno tiene que aprender hebreo, porque ellos dicen que cuando uno traduce la Biblia, digamos al español o al inglés, cualquier idioma, en cierto sentido traiciona el sentido original del texto. Entonces tienes que aprender hebreo, ¿sí? O sea, si uno es judío, tiene que aprender hebreo para poder estudiar la Biblia, ¿no? Si uno es musulmán, tiene que aprender árabe. De hecho, hace poquito estaba aquí en la casa de una señora que es musulmana. Yo no le pregunté su tradición musulmana, pues no quise entrar en mucha plática, ¿no? Pero es musulmana puertorriqueña, entonces ella estaba hablándome en español, ¿no? Y tenía su velo y toda la cosa, y ahí tenía puestas las palabras del profeta, es decir, el Corán, ¿no? En la tele estaban pronunciando, o sea, estaban leyendo. Y entonces yo pues tengo que hacer la pregunta, ¿y usted entiende eso? Y me dice, no, pero lo pongo ahí, no, no, pero lo pongo. Y algún día voy a entender porque el Corán está en árabe y ellos dicen que Alá solo habla árabe, ¿no? Entonces, si quieres entenderlo, tienes que hablar el idioma de Dios. Bien, hay uno que otro loco cristiano por ahí que dice que Dios habla hebreo, ¿no? Y que hay que aprender hebreo para entenderlo. Realmente Dios, pues Dios es Dios, ¿sí? Dios es el creador de los idiomas. Dios habla cualquier idioma. Por eso me encanta a mí, por ejemplo, esta película de La Pasión de Cristo,
que se da en arameo. Si ustedes ven, todos hablan en arameo. Y Jesús, cuando se entrevista con Poncio Pilatos, le habla en latín. Pues uno dice, oye, Jesús hablaba latín, ¿y por qué no? O sea, podía hablar cualquier idioma del mundo. Entonces Dios habla cualquier idioma. En la tradición cristiana, muy primitiva, era traducir la Biblia al idioma del pueblo. Es decir, por eso es que hay muchas versiones. A esto se le llama versiones, ¿cierto? Cuando los cristianos llegaron, por ejemplo, a Egipto, ellos evangelizaron a Alejandría. Alejandría hablaba griego, pues los misioneros hablaban griego. O sea, Pablo, en el caso de Alejandría, dice la tradición que fue evangelizada por Marcos, el del Evangelio, Juan Marcos. Digamos que sea cierto porque no sabemos exactamente quién evangelizó a Alejandría. Vamos a suponer que la tradición es cierta y que Marcos llegó a Alejandría y Marcos evangelizó en griego, porque él hablaba griego y en Alejandría se hablaba griego. Pero si usted se metía más a Egipto, ahí no se hablaba griego, ahí se hablaba el idioma de los antiguos faraones, es decir, el egipcio antiguo. Y ese egipcio antiguo se escribía con jeroglíficos, ¿no? Y usted sabe que que los jeroglíficos son pajaritos, son aves, son serpientes, son dibujitos, ¿no? Ya han visto los papiros con los jeroglíficos. Y eso es bien complicado leerlo. En fin, entonces la Biblia no se tradujo a eso. Los misioneros encontraron que era más fácil crear un alfabeto sencillo porque los jeroglíficos son miles de miles. Más fácil crear un alfabeto fonético con, diga usted, 22 letras, 23 letras, y traducir la Biblia rápido. Y entonces eso es lo que se llama la Biblia en copto. Entonces los cristianos luego tradujeron la Biblia al copto, la tradujeron al eslavo, que si ustedes vieron el video, pues el eslavo es el idioma que da origen al ruso y que da origen al ucraniano, que da origen al bielorruso. Todos esos idiomas que se parecen entre sí son eslavos, ¿no? La Biblia también se tradujo rápido al latín porque llegaron al Imperio Romano, a Roma y todo eso. Y bueno, entonces tradujo al latín. Eh, con la Vulgata Latina que hizo Jerónimo, pero antes de Jerónimo ya había traducciones. Lo que yo quiero mostrarles aquí es que los cristianos, cuando llegaron a las diferentes regiones, luego tradujeron las escrituras a los idiomas de esas regiones. Cuando ellos llegaron a Siria, por ejemplo, en Siria no se hablaba griego, sino que se hablaba arameo. Entonces ellos tradujeron el Nuevo Testamento al arameo y también crearon un alfabeto para hacer esa traducción. Ese alfabeto se llama el siríaco, porque es de Siria, ¿sí? Entonces se llama siríaco, pero realmente es el arameo. Bien, entonces, ¿me entienden? Se tradujo a todos los idiomas. ¿Ok? Ahora, cuando la iglesia fue dominada por Roma en el lado occidental, porque hay dos iglesias católicas, ¿no? Que en el año 1054 se dividieron, pero que realmente ya estaban culturalmente divididas desde antaño, desde hace mucho tiempo, ellos ya venían con pugnas. Entonces está la iglesia ortodoxa, y ortodoxo quiere decir la que da la correcta gloria a Dios. Oiga bien, porque los ortodoxos adoran sin instrumento musical, o sea, ellos cantan sin instrumento musical. Entonces, ellos por eso se llaman ortodoxos. Doxa es gloria, orto es correcto, como cuando usted se hace una ortodoncia, entonces quiere decir que se compone los dientes, ¿sí? O va al ortopedista para corregirse un hueso y ortografía, por ejemplo, que quiere decir que usted escribe con las letras adecuadas. ¿Ok? Vamos bien en este concepto. Entonces, cuando te le digan, sos un ortodoxo, usted diga, ojalá. O sea, yo por lo menos digo, sos un ortodoxo, ojalá yo fuera ortodoxo y dar la gloria correcta a Dios. De ahí viene la palabra, ¿sí? Claro que cuando a uno le dicen sos un ortodoxo, lo que están diciendo es sos un atrasado. Ese es otro tema, ¿sí? Es otra cuestión. Pero, ¿me entienden? Entonces, la iglesia ortodoxa era la iglesia católica antigua que se separó de la iglesia católica romana, iglesia católica ortodoxa griega y iglesia católica romana. Claro que la iglesia ortodoxa griega luego evangelizó muchos lugares y surgieron así las diferentes iglesias ortodoxas, la ortodoxa rusa, que tenía su Biblia traducida en el cirílico, ¿no? Porque Cirilo se llamó el primer misionero que llegó allá con los eslavos, con los rusos, a Kiev, que ahorita es la capital de Ucrania, ¿no? Y entonces él tradujo la Biblia rápido al antiguo ruso.
o a eso se le llama el eslavo, y creó un alfabeto que se llama el alfabeto cirílico, que es el alfabeto que utilizan los rusos. ¿Usted ha visto letras rusas que tiene unos como numeritos metidos? Bueno, que es el antiguo cirílico, de ahí viene. Bueno, y entonces la iglesia ortodoxa luego tradujo la Biblia, pero la iglesia romana, que es la parte que nos toca a nosotros, porque la iglesia romana es la que gobierna Europa y nosotros venimos de Europa. Aunque miren en mi pelo negro y todo eso, mi cultura es europea porque yo hablo español, ¿sí? Y el español nos vino de España. Entonces España es católico, entonces está dentro de la esfera de la iglesia católica romana. Entonces, la Iglesia Católica Romana empezó a pensar como los judíos. Los judíos dicen que Dios habla hebreo y no habla otra cosa, ¿sí? Entonces, si quieres orar, órale en hebreo, ¿sí? Y dicen los árabes que no, que habla árabe. Entonces, si quieres hablarle, háblale en árabe. Y decían los católicos que Dios hablaba latín. Entonces, si quieres alabarle como toca, hazlo en latín. Bueno, interesante el concepto, ¿no? Y lo que pasa es que cuando el Imperio Romano cae, ustedes saben, esto en el año 476 después de Cristo, 400 años después de Cristo, casi 500 años, el Imperio Romano colapsa, cae. Roma cae en poder de los bárbaros. Pero los bárbaros que conquistan Roma no tienen cultura, no tienen alfabeto, no saben cómo escribir su idioma, ¿me entienden? Ni cómo registrar su historia. Existe dentro de los vikingos y los germanos un alfabeto que se llama rúnico. Pues se llama rúnico porque sus letras parecen ramitas. Entonces, runa se dice es rama en alemán, entonces pues, rúnico, porque se parece a ramitas. Pero pocos sabían eso, ¿sí? Entonces, cuando estos reinos conquistan Roma, al mismo tiempo, estos reinos se dejan conquistar por Roma. O sea, ellos conquistan a Roma militarmente hablando, pero culturalmente hablando, Roma los conquista a ellos. Entonces significa que durante la Edad Media, tal vez usted ha escuchado de que se crearon las grandes escuelas. Esas escuelas las creó un rey en la Edad Media que se va a llamar Carlomagno. Tal vez usted ha escuchado hablar del gran Carlomagno. Eso es, unificó Europa. Todo lo que hoy en día es Alemania, Francia, parte de España, todo lo que es Austria, todo eso era, Italia, era parte de su reino. O sea, es un rey grandísimo y un rey medieval. Él nunca aprendió a leer, ni tampoco podía escribir, o sea, él nunca lo logró, pero era un hombre tan genial que vio que la educación era importante y entonces él formó la primera escuela allá eso estamos hablando del año 800 en adelante. Y él entonces creó las escuelas, ¿no? Y va a crear la escolástica, pero crea las escuelas y entonces en esas escuelas se les enseña a leer y escribir a las personas. ¿Ok? Pero ¿cómo se les enseña a leer y escribir? Bueno, entonces, lo primero que usted tiene que enseñarle a ellos es el idioma para poder aprender a leer y escribir. Mire, yo soy de Guatemala. Aquí está Melvin Canil. Me imagino que Melvin es de Guatemala, ¿cierto? Es Canil. Melvin, ¿usted habla quiché, sí? Sí, Ah, ok. Entonces, Melvin habla quiché. Vamos a hacer una pregunta sencilla. Pero me imagino que sabe leer y escribir, porque si no, no estuviera en esta clase. Pero estoy molestando, sí. Ok, pero ¿sabe usted leer quiché? un 60%. 60. Yo solo quiero que noten esto, 60%. Hay cosas que no le capta cuando lee quiché, pero sabe hablar quiché, o sea, es su lengua materna. ¿De qué pasaba cuando yo era niño? Yo crecí en el ambiente occidental de Guatemala, en medio de la comunidad MAM. O sea, la iglesia a la que yo asistí, ellos hablan MAM, y ellos predican en MAM. O sea, todo lo hacen en MAM. Yo era el único que hablaba español como mi lengua materna ahí, mi familia, pero todos íbamos a la iglesia que hablaba MAM. Ok, entonces yo crecí en una aldea MAM, ¿sí? Entonces, de mis compañeritos de escuela, todos hablaban Mam como su lengua materna. Mam es una tribu maya, ¿sí? Eso es una región maya. Ahora, voy a explicar. Me iba mal, o sea, me pegaban. Siempre me pegaban porque usted sabe que al niño raro hay que darle, ¿sí? O sea, este no es como nosotros y hay que darle, ¿sí? Entonces, pero
Para poder leer y escribir, todos esos niños, no crea usted que los profesores les enseñaban en mam, sino que ellos primero tenían que aprender español en la escuela y entonces el primer curso se llamaba castellanización. Ahí lo saqué 100 porque lo que nos enseñaban era español. Vas a aprender porque uno ya sabe. ¿Sí? Entonces, después de aprender castellano, entonces ellos empezaban a leer, escribir. Ok, entonces en la Europa medieval era igual, o sea, ustedes español, ustedes alemán, ustedes inglés, lo que usted quiera que sea de esos pueblos que invadieron Roma, lo primero que usted tenía que hacer al entrar a la escuela era aprender latín. Y a través del aprendizaje de latín, usted aprendía a leer y escribir el latín. ¿Sí me entiende? Era como el idioma intelectual. Así que aquí hay una unión. Toda persona que sabía leer y escribir hablaba latín. Y la persona que no sabía latín no sabía leer ni escribir. ¿Me entiende usted por qué la Biblia no se traducía? ¿Para qué traducirla? O sea, ¿para qué la va a traducir usted? Si la traduce, la gente no la va a poder entender, porque todo el que sabe leer y escribir pues, sabe latín. Me estoy explicando en este asuntito, hermano. O sea, yo sé que lo que acabo de decir es un poquito raro, ¿no? Porque dice, mira, la Iglesia Católica nunca traducía la Biblia. ¿Y por qué la va a traducir? ¿No ve que si la traduce, nadie la va a leer? Porque dice, oye, tú no sabes latín. No. Ah, bueno, toma la Biblia y léela. Mijito, no sé leer. O sea, nadie ha hecho un alfabeto de mi idioma, entonces no sé leer. ¿Ok? ¿Sí? O sea, Lutero que Lutero no fue el primero que tradujo la Biblia. Ya había Biblias como la de Alfonso X, el Sabio, 1200. O sea, primero vamos a empezar con el español, ¿sí? Me permiten. El español no existió siempre. O sea, ¿se recuerda que en la Biblia, en la Torre de Babel, se crean los idiomas? Pues se crean saber qué idiomas, porque el español no se crió ahí. El español se va a crear más o menos en el año 1200. O sea, Cristo no habló español. Pablo quería ir a España. Recuerda que Pablo dijo, quiero ir a evangelizar España. Entonces, pues sí, Pablo tenía que saber español. Error. La gente que vivía en España, que no se decía España, sino se decía Hispania, y muchos dicen que ese nombre se lo pusieron los fenicios. Cuando los fenicios llegaron a España, vieron conejitos en la orilla. Hispan es conejo en, ¿cómo se llama ¿cómo se llama en fenicio. Y entonces dijeron ellos, pues es Hispania, o sea, la tierra de los conejos. Bueno, entonces, en Hispania no se habla español en el tiempo de Pablo, sino que lo que se habla es latín. O sea, en España se habla latín. Hay un pueblo bárbaro que llega ahí, que son los visigodos. Entonces, los visigodos olvidan su idioma y aprenden latín, ¿no? Hablan latín. Solo que cuando en la perdón, cuando cae el Imperio Romano, entonces cada región de Europa donde se hablaba latín empezó a hablar el latín un poquito diferente. Ya ustedes pueden notar aquí mi acento. Mi acento es guatemalteco, ¿no? Mi acento es guatemalteco, porque yo soy de Guatemala. Ya, ustedes, la mayoría son de Nicaragua, ¿no es cierto? Ok. Entonces, cuando nosotros platicamos, nos entendemos bien, pero hablamos un poquito diferente. Ahora, porque estamos en línea, porque recibimos clases, porque interactuamos, entonces nuestros acentos se van unificando. Pero si por alguna razón se desata la Tercera Guerra Mundial, se acaba el Internet, se acaba todo y quedamos cada quien en su aldeíta, con el tiempo el nicaragüense va a hacer un idioma y el guatemalteco va a hacer otro idioma. Entonces, antiguamente toda Europa hablaba latín y se tradujo la Biblia al latín, no hay problema, la gente tiene la Biblia en su idioma, pero con el tiempo, con las invasiones bárbaras. O sea, por ejemplo, hablo guatemalteco, pero hay un montón de palabras guatemaltecas que si yo las digo, ustedes no me las entienden. ¿Les pongo a prueba? Bueno, hay palabras nicaragüenses que el guatemalteco no entiende. Vamos a ver aquí a Melvin. Melvin sabe lo que es pipito, ¿Qué cosa? el pipe. El pipe. No, no sé qué es eso. Pipí, no, no es pipí, es pipe. Es pipe. No te molestas. ¿Sabes No, lo que no es doy una cuál es. huirila?
Tampoco. No puedes saber eso. O sea, entonces, para que ustedes vean, hay palabras que ya se van metiendo. ¿Y de dónde vienen? Oye, yo puedo hablar un poquito de guatemalteco, ¿sí? Entonces, por ejemplo, les voy a decir que yo necesito unos lenes para pagar todas mis ditas. Entonces resulta que en guatemalteco lene, que lenes son los centavos, ¿no? La platita, los lenes, y las ditas son las deudas. Y yo no sé de dónde salen ditas. A veces he pensado que es deudas chiquitas, deuditas, y que de último quedaron con las ditas, pero así se le llaman, ¿no? Las ditas. La guita es la plata en Chile. Entonces, mire cómo va uno diferenciándose por la influencia. Entonces, hay muchas palabras que nosotros en Latinoamérica decimos que los españoles no tenían. Por ejemplo, la palabra aguacate es americana. Aguacate viene del náhuatl, porque así le llamaban ellos al aguacate, le decían aguacatl, ¿no? Que quiere decir testículos. Eh, También la palabra comal, tamal, tamal quiere decir envuelto. Nacá quiere decir carne. Entonces, nacatamal es un envuelto que tiene carne. Entonces, miren cómo vamos. Pero eso no lo entendían los españoles ni lo entienden. O sea, no saben de qué estamos hablando. Bueno, entonces, eh, punto y coma. Entonces, con el tiempo, hay a los pueblos, por ejemplo, a los franceses le llega la invasión de los normandos, a los españoles le llega la invasión de los árabes, y cada pueblo que se va metiendo va alterando el idioma hasta que en el 1200, ¡boom!, tenemos el español. O sea, el español ya nació como lengua en el 1200. Claro que ese español es bastante diferente al que nosotros hablamos. Entonces se escribió el primer documento en español, que es el Cantar del Míosis. Allí cerquita, ya para el 1260 o 80, en esa época más o menos, se traduce la Biblia por primera vez al español. Antes de la Reina Valera se tradujo esa Biblia, que es la Biblia de Alfonso X el Sabio, o sea, al castellano, ¿no? Entonces ya tenían Biblia en castellano. ¿Pero por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Bueno, porque España es uno de los países más intelectuales que hay en la historia. O sea, hoy en día España está atrasado. ¿Sí? Hoy en día, por ejemplo, Alemania es mucho más pudiente, es una potencia. Inglaterra, Estados Unidos, España está en la colita. Pero allá por el año 1200 al 1500, España es la cola, ¿cómo diríamos? La cabeza de la cultura. ¿Por qué creen ustedes que los españoles vinieron y nos conquistaron a nosotros? ¿Por qué no vinieron los ingleses? Porque los españoles eran más avanzados. O sea, los ingleses llegaron a Estados Unidos 100 años después que los españoles ya estaban en toda la Latinoamérica. En los territorios mejores, más productivos y con mayor poder de la época estaba en lo que hoy en día es México y Perú. Ahí estaban las minas de oro y de plata. Entonces, los españoles se quedaron con la mejor tierra. Esto de que era Estados Unidos en aquella época no valía la pena, ahí no había nada, ahí no había oro, ahí no había plata, ahí no habían esas cosas, o no se habían descubierto todavía porque en California se descubrió oro, pero mucho después. Entonces los ingleses se quedaron con la peorcita tierra. O sea, para figurarnos cómo va la historia. Bueno, entonces en España, que ha avanzado la cultura, ya tienen su idioma, y cuando uno tiene su idioma empieza a focarlo, empieza a eso. Y la Biblia es una de las cosas primeras que se traduce ya al español, ¿no? Martín Lutero, más o menos en el año 1540, qué sé yo, no tengo la fecha exacta, traduce la Biblia al alemán. Pero cuando Martín Lutero traduce la Biblia al alemán, el alemán todavía no tiene alfabeto. Puede creer. O sea, ningún alemán sabía leer ni escribir. Entonces Martín Lutero hace el alfabeto y traduce la Biblia. Y si usted se pregunta, ¿y para qué la tradujo si no hay quien la lea? Sí, es que no la tradujo para que la leyeran, la tradujo para que la escucharan. Entonces, ¿me entiende cómo va la jugada? La gente no tiene acceso a la Biblia porque la gente es analfabeta, no puede leer. La Biblia está en latín. Entonces, el que sabe leer, lee la Biblia. Pero el que no sabe leer, no puede leer la Biblia. Entonces, que se la lean. Tampoco, porque no la entiende. Porque está en latín, él no la entiende. Entonces, lo que Martín Lutero hace es genial. Traduzcamos la Biblia al idioma del pueblo y que alguien en la plaza lea la Biblia y ahí se le van a entender.
Sí, sí, me entiende por una de las cosas. Sociedades Bíblicas hizo eso en Guatemala. En Guatemala hay 21 idiomas. Está el quiché, el cachiquel, quechí, sutuil, pocomam, ¿no? Están cuatro, cinco tipos de mamis diferentes. Hay un montón de idiomas, hermano. Yo no quiero pasármela aquí el shortito. Entonces, ¿qué hizo Sociedades Bíblicas? Porque hay personas allá que a veces no saben español y no tienen la Biblia. Entonces, lo que hizo Sociedades Bíblicas fue invertir un montón de plata para que la Biblia se traduzca o se tradujera a esos idiomas. Pero entonces viene la pregunta, ¿pero para qué la quieres traducir si las personas no saben leer eso? O sea, el que no sabe leer, no sabe leer y el que sabe leer sabe español. Y si tenemos el caso de Melvin, el que sabe leer español, lee mejor el español que el propio idioma. Pero la idea de Sociedades Bíblicas fue crear la traducción y al mismo tiempo contrataron a gente antigua que sabía leer para que grabara, ¿no? Y entonces yo recuerdo, porque yo estuve en esas reuniones de esos proyectos, en que lo que se entregaba a la gente no era tanto la Biblia como los cassettes, cuando había cassettes todavía, con la Biblia, ¿no? Para que se reprodujera, ¿no? Entonces la persona ya podía entender muy fácil, porque sí sabe cómo se pronuncia, sabe cómo se dice, pero no puede leer, sí, pero ya la tiene en audio. O sea, ese fue el proyecto y esa fue la razón. Y usted puede encontrarla, si usted tiene curiosidad sobre eso, ahí está en el App Store. Usted puede bajar la Biblia en cualquiera de los idiomas guatemaltecos y también puede poner el audio, porque ahí está el audio. Solo le da audio y se lee. Yo por lo menos la tenía porque me robaron el celular. La tenía en quiché, la tenía en MAM, en tres tipos de MAM. Pero no entendía nada. Me estaba costando mucho. Ok, me entiendo, fue. Ahora, vamos un poquito con la Reina Valera. Se me fue el tiempo ya. La Reina Valera, tienen que ver el video, se los voy a postear despuésito, tienen que ver el video porque arrojo información que no estoy dándoles aquí. La Reina Valera, la Reina Valera primero fue la Biblia del Oso, 1559. Un señor que se va a llamar Casiodoro de Reina tradujo esa Biblia. Esa Biblia tiene dos, vamos a decir, o tres razones por las cuales yo la valoro. Es verdad que antes de esa Biblia ya había muchas traducciones al español. Está la Biblia de Alfonso, casi 300 años. Fíjese cuánto le estoy diciendo. Casi 300 años antes. O sea, la Biblia ya existe en español, pero hay una diferencia. La Biblia de Alfonso fue traducida a partir de la Vulgata Latina. O sea, es traducción de una traducción. Recuerda lo que los judíos decían, que la traducción siempre altera la realidad, no siempre capta el sentido original. Eso es cierto. Entonces, si la Vulgata Latina no capta el sentido del original, la que se traduce de la Vulgata Latina va a ser más deficiente. O sea, si usted vio la noticia, usted tiene el conocimiento. Pero si usted me la cuenta a mí, me la cuenta a su manera. Y si yo la cuento, ya la cuento peor. Sí, entonces, las Biblias que habían eran traducción de la Vulgata Latina. La Biblia del Oso tiene la ventaja, la primera, la que hizo Casiodoro de Reina, que es traducida del idioma hebreo para el Antiguo Testamento y griego para el Nuevo Testamento. Porque este Casiodoro de Reina era todo un erudito, era un sacerdote católico pero que se había dedicado al estudio, a la erudición, y este hombre era un genio en las lenguas, ¿ok? Y entonces se le ocurrió traducir, número uno. Número dos, vea, ¿por qué me encanta esa traducción? Te estoy dando razones históricas. Número dos, esa Biblia costó sangre. Es decir, ¿cuánta plata le pagaron a Casiodoro de Reina por su Biblia? La respuesta es nada. Nada. O sea, hoy en día hay muchos hermanos que escriben libros, ¿no? Yo ya escribí mi primer libro, ahí lo están editando, pero escriben libros. Entonces, lo que uno espera es ganar plata, ¿cierto? Uno dice, ¿cuánto se va a vender y cuánto me van a pagar por cada libro? Y cuando a uno le dicen, fíjate que no te vamos a pagar nada, porque esa es una realidad en el caso mío, no me van a pagar. No te vamos a pagar nada, entonces uno ya, ¿yo para qué escribo?
Y qué pereza estar escribiendo, no va a pagar nada. Ok, pero Casiodoro de Reina no ganó absolutamente nada por su libro. Pero ¿sabían ustedes que no solo no ganó nada, sino que se ganó la sentencia de muerte? O sea, le dijeron, si sigues con esa traducción, te vamos a matar. Y la vida de Casiodoro de Reina, de hecho, hay un libro que cuenta la historia de él. Está en español, está en Amazon. Ahí ahorita no me recuerdo cómo se llama ese libro. Tiene un nombre bien sugestivo, pero es la historia de Casiodoro de Reina. Y miren, como una novela, o sea, es una novela escrita en su biografía. Muy bonito. Su vida fue andar huyendo. ¿Por qué? Porque iba traduciendo la Biblia. O sea, a veces uno agarra la Biblia y la tiene en sus manos y uno dice, ay, es un libro. No, un libro que costó sangre para que llegara a tus manos. O sea, el que la puso ahí se arriesgó la vida para que yo la tenga. Entonces, no es algo que yo voy a despreciar y voy a decir, ah, eso no sirve, no, ese cuento, bota. Pues no, es una Biblia muy, muy buena en ese sentido. Número tres, el traductor. O sea, mis respetos para Casiodoro de Reina. O sea, era un cristiano a toda luz. O sea, su vida, su santidad, su forma de ser, o sea, en todo sentido, este hombre se merecía, por decirlo así, un Nobel a la literatura. Bueno, esa Biblia no tuvo mucho auge, mucho pegue, o sea, no agradó mucho porque el protestantismo respetaba mucho la figura de Juan Calvino y Juan Calvino no le gustaba a este señor, Casiodoro de Reina. Y no le gustaba por una razón, porque a Juan Calvino no le gustaba que lo criticaran, ¿no? O sea, y eso sí es cierto. Miren que una vez Calvino predicaba en un púlpito allí en la ciudad de Ginebra, para que ustedes tengan una idea de cómo eran estos reformadores a los que la gente admira mucho. Igual, yo los admiro, pero no ciegamente. O sea, los admiro, digo, tenían valor, se jugaron la vida. Gracias a ellos, nosotros tenemos lo que tenemos. Pero también eran terribles. Entonces, alguien escribió a Juan Calvino en el púlpito hipócrita. Cuando él descubrió eso, oh, esos investigaron para atrás, para adelante, quién escribió eso en el púlpito y a la persona que escribió eso en el púlpito la sentenciaron a muerte. Así era Juan Calvino. No se tentaba el alma para quitarle la vida a alguien. Hubo un señor que lo criticó mucho. Se llamaba Servetus. Servetus era español, porque los españoles eran los más inteligentes de esa época. Ahora ya no. Pero en esa época era la erudición. Y Servetus, para que ustedes tengan una idea de lo genial que era este hombre, fue el primero que descubrió el sistema circulatorio. O sea, eso significa la relación, o sea, usted sabe lo que es el sistema circulatorio, ¿sí? Cómo funcionan los pulmones, el corazón, cómo funciona todo eso, ¿no? Bueno, entonces, pulmones es respiratorio, dice usted. Bueno, pero los pulmones sí tienen relación con el sistema circulatorio, ¿o no? Claro que sí, Cervantes lo sabía, ¿no? Y uno que no lo sabe. Pero los pulmones respiran el oxígeno y la sangre fluye del corazón hacia los pulmones y el oxígeno que usted respira purifica la sangre, ¿no? Entonces, si usted deja de respirar, la sangre se envenena. Ok, eso lo descubrió Servetus en esa época. Él dijo, esta relación, o sea, en medicina el hombre merece un premio Nobel, pero también le gustaba la teología y le gustaba criticar a Juan Calvino. Entonces, cuando llegó a Ginebra, Servetus, huyendo de la Inquisición católica, resulta que Juan Calvino y su reforma protestante en Ginebra lo quemaron vivo por hereje. ¿Por qué hereje? Bueno, porque, ¿cómo se llama este Juan Calvino? No le gustaba las críticas que le hacían y Servetus, como toda persona racional, no creía en la doctrina de la Trinidad. Por esa razón, lo mataron. Interesante la época en que vivimos, que usted puede decir cualquier disparate en Facebook y nadie le hace nada. O sea, si viviéramos en esa época, les aseguro que ya me hubieran matado con las cosas que yo digo en mis en vivos ahí en el Facebook. O sea, ya me hubieran matado. Pero así era la vida en aquella época. O sea, muy triste, realmente. Bueno, volviendo, entonces, cuando Cipriano de Valera dice que le hizo una corrección a la Biblia del Oso que había hecho Casiodoro de la Reina, entonces cuando Cipriano de Valera le hizo una revisión, esa Biblia se editó y tuvo el aval
del calvinismo y por lo tanto, entonces se distribuyó. Y así es como surge la Reina Valera. O sea, Cipriano de Valera no le hizo gran aporte, o sea, solo hizo una fachada y una, como quien dice, y le pongo mi apellido, ¿sí? Pero a veces eso es necesario para que surja. Entonces, por eso la Biblia se llama Reina Valera. Y gobernó eh, la, la iglesia, o sea, gobernó en el protestantismo español por casi 300 años, un poquito más, 400 años. Bueno, se tradujo en el 1500, 1600, digamos que salió, 1602 es la primera Reina Valera que surge, 1700, 1800, 1900, 300 años. Porque en el 1909 es que las sociedades bíblicas toman esa versión, Reina Valera, y sacan la primera oficial de las sociedades bíblicas, que es la versión antigua, que nosotros le conocemos, la de 1909, la primera Reina Valera, y después hicieron la 1960, o sea, la versión que usted tiene en sus manos. Muy bien. Sí, hermana Ana. Buenas noches, hermano. Respecto a esto de las traducciones al español, estaba revisando, pues que como nos está explicando, fue perseguido por la Inquisición en su momento. Ahí también Sí. quería mencionar a Julián Hernández, un julianillo que introducía de forma clandestina las Biblias traducidas al castellano en toneles de vino y fue quemado por la Inquisición. Y también a William Tyndall, no sé cómo se pronuncia, que también fue quemado, estrangulado porque la tradujo al inglés. 1536 fue quemado. De hecho, me regalaron una Biblia que dice Fundación Tyndall, es una nueva traducción viviente y supongo que en honor a él. Entonces sí Sí. me llamó mucho la atención que muchas personas murieron, ¿no? Por la Santa Inquisición de la Iglesia Católica, por atreverse pues a traducirla y a distribuir la Biblia. Bueno, sí, sí, ahora hay que entender eso dentro de su contexto histórico, ya, mejor dicho, la Iglesia Católica, con su Santa Inquisición, sí perseguía a la Biblia, pero no toda la Biblia, sino a la Reina Valera y algunas traducciones en otros idiomas. Ahora, la Iglesia Católica tenía un punto interesante. Ellos suponían, y con esto creo que tienen toda la razón, que si la Biblia se ponía en las manos de la gente que no sabía, o sea, que no tenía cultura, no sabía leer ni escribir, entonces iban a surgir tanta doctrina y tantas iglesias como personas hubiera. Y ese es el mundo que nosotros estamos viviendo. O sea, tenían razón. Usted sabe, por ejemplo, ¿no? Que hoy en día existen tantas iglesias y agarran la misma Biblia, pero la interpretan que, ay, Dios mío, o sea, usted solo ponga un canal religioso y póngase a ver las predicaciones, pero póngale ojo, sí, porque a la gente le gusta, ay, creer todo lo que no. Póngale ojo y póngase a buscarle errores y va a ver que, ay, Dios mío, cada persona que agarra la Biblia crea una iglesia distinta. Y Ricardo Arjona dice en su canción, Jesús es verbo, no sustantivo, una gran verdad. Hay más religiones que niños felices. Interesante el concepto, ¿no? Entonces, los romanos decían, los católicos romanos, si dejamos que la gente tenga la Biblia, van a surgir cantidades de herejías. Entonces, ellos por eso es que evitaban que la gente tuviera la Biblia. Ahora, no cualquier Biblia, porque el Concilio de Trento dijo que la Biblia autorizada era la Vulgata Latina. Entonces, eso significa que si usted tenía una Vulgata Latina, no había problema. O sea, usted, ¿y esa Biblia? Es una Vulgata Latina. ¿Está en latín? Sí. Ah, bueno, entonces usted puede tener su Biblia. No me preocupe. Pero lo que usted no podía tener era una Reina Valera. Y por eso las Biblias se hacían chiquitas, ¿no? Para que cupieran en el bolsillo de una persona. Puedo llevarla en la bolsa sin que me atrapen. Entonces eran pequeñitas, tamaño de bolsillo, para poderla esconder, ¿no? Entonces la Biblia que es perseguida son las traducciones protestantes, no es la Biblia como tal. O sea, sí me explico. O sea, la Iglesia Católica no le hizo la guerra a la Biblia, sino le hizo la guerra
a las versiones protestantes. Muy bien, pero interesante lo que ha costado. Avanzo. Con todo lo que he dicho, la Reina Valera tiene sus defectos. Ok, ¿cuáles son los defectos? Bueno, primero va a tener los defectos inherentes a toda traducción. Toda traducción tiene errores, porque no hay un traductor que sea perfecto. O sea, todos nos podemos equivocar. En ese sentido, por ejemplo, a veces hemos tenido discusión sobre traducción. O sea, yo a veces me pongo a hablar sobre traducción. Y, por ejemplo, Juan 1:1 en argen hologos kai hologos en proson teon, eso, ¿cómo se traduce? En el principio era el verbo o la palabra. Y ahí podemos discutir un montón, ¿no? Y la palabra estaba con Dios en prostonteón, pero ese pros nadie lo entiende. O sea, porque debería de decir sun en vez de pros. Pero ¿por qué dice pros? ¿Y qué significa exactamente? Entonces ahí podemos discutir y cualquier traducción que nosotros saquemos va a estar sujeta a crítica. Entonces, la Reina Valera tiene todos esos problemas de traducción, o sea, problemas inherentes a la misma traducción. En ese sentido, la nueva versión internacional no va a ser superior, va a ser igual, solo es otra versión, es otra traducción que va a tener sus propios errores de traducción. Es más, yo he leído los comentarios que tiene o sea, ¿cómo se llama este? La Sociedad Bíblica Americana, que es la que saca la nueva versión internacional, tiene una serie de comentarios basados en la nueva versión internacional. Y los comentaristas, por ejemplo, de Romanos, de Gálatas, que están siguiendo la nueva versión internacional, muchas veces dicen, no estoy de acuerdo con la nueva versión internacional en la traducción de este pasaje porque se equivoca por esto, esto o esto. Interesante. O sea, toda traducción recibe críticas. Bueno, entonces, ahora, otro defecto que tiene la Reina Valera, el otro defecto que tiene, es que cuando se tradujo por primera vez no estaba al orden del día los manuscritos más importantes. No estaban, sino que eran los manuscritos primitivos que teníamos. El Textus Receptus, si se acuerdan de la clase anterior de la crítica textual, era el Textus Receptus. Y en la Reina Valera, pues se tradujo a partir del Textus Receptus. ¿Por qué? Porque era lo único que había cuando Casiodoro de Reina la tradujo. O sea, yo estoy seguro de que si Casiodoro de Reina estuviera vivo hoy en día, él utilizaría lo mejor que nosotros tenemos. O sea, estoy seguro de eso, pero no lo hizo. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene Sociedades Bíblicas? Sociedades Bíblicas Unidas, al tomar Reina Valera, sigue tradición. Y entonces hace una Reina Valera contemporánea, por ejemplo, pero sigue usando el Textus Receptus. Ya, ese es un problema. La versión de 1995, la versión del 95 a mí me gustaba, pero no tuvo pegue, ya la sacaron de edición, porque a la gente no le gustó, pero a mí me gustaba, porque ponía en letras normales el Textus Receptus. Y cuando había algo crítico, lo ponía en cursivas. O sea, cuando había un pasaje que solo estaba en ciertos manuscritos, lo ponía en cursivas y ponía a pie de página y decía, este pasaje no aparece en los mejores manuscritos. Esto que está en cursivas no aparece en los mejores manuscritos. A la gente no le gustó eso. A mí me encantó esa versión, ¿no? La de 1995. Bueno, avanzo en mi asunto. Entonces, hay versiones que se basan en el texto crítico, como es la nueva versión internacional o como es la Biblia de Jerusalén, que es católica. Entonces, ellas se basan en el texto crítico. Y en ese sentido, van a ser superiores. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si usted está leyendo nueva versión internacional y está leyendo Reina Valera, y usted mira una diferencia en que hay un pasaje que no existe, eso es porque Nueva Versión Internacional está siguiendo el texto crítico y Reina Valera está siguiendo el texto receptus. ¿Ok? Ya es superior. Pero Nueva Versión Internacional tiene sus problemas también. Y su problema, aparte de los problemas de traducción que siempre va a tener, es que tiende a ser en menor grado una Biblia un tanto sesgada. Es decir, es una traducción hecha por los evangélicos gringos. Y los evangélicos gringos, pues, tienen dos defectos. Uno son evangélicos y dos son gringos. Entonces, siempre van a tener ese sesgo.
Y entonces ese sesgo hace que en ciertas instancias el texto suene muy evangélico. Sobre todo, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la situación de género, ¿no? La igualdad de la mujer, o que si otras cuestiones que ahí la Biblia surge en un contexto patriarcalista. Eso es obvio. O sea, en la época de la Biblia lo que gobierna es el patriarcalismo. Ahora, si yo soy traductor, tengo que ser fiel a esa tradición y traducir el texto tal y como está, ¿no? Pero ellos no. En muchas instancias lo alteran tantito porque hay un sesgo. O sea, esto es como si usted a mí me pregunta cuál es la comida más rica, ¿no? La vez pasada aquí en la iglesia hicieron dos sopas. O sea, hicieron comida para la iglesia e hicieron dos sopas. Entonces hicieron una sopa unas hermanas de República Dominicana e hicieron otra sopa unas hermanas de Guatemala. Entonces a mí me preguntaron, oye, ¿cuál le gustó más? Pues la sopa guatemalteca. Yo me pregunté, ¿y por qué? Bueno, porque soy guatemalteco, creo yo que por eso, ¿no? Entonces, como crecí comiendo eso, en cierto sentido, le hallo como que más rico, ¿sí? Porque hay un sesgo. A eso me refiero con sesgo. Lo que a uno le parece bonito, lo que a uno le parece elegante, lo que a uno le parece la verdad incluso. Entonces va a tener sesgo, que es lo mismo que la Biblia de Jerusalén. Es muy buena traducción, muy literal, así como Reina Valera, pero católica. Y a mí me encanta, pues tiene los libros deuterocanónicos. La vez pasada mirábamos que el libro de Esther en la Septuaginta es mucho más grande. ¿Se acuerdan? Que cada versículo tiene más letras, más palabras. Entonces la Biblia de Jerusalén pone en letra normal lo que está en hebreo y en letra cursiva lo que el griego ha agregado. Entonces usted ahí mira, oh, está en cursiva, sí, porque te está poniendo lo que el griego ha agregado. Entonces es una muy buena traducción, pero es católica. Entonces va a tener cierto sesgo católico, o sea, lo va a tener, sobre todo en sus comentarios, ¿no? Cuando comenta, pues entonces usted va a estar al tanto de esto. ¿Qué debe hacer usted? Bueno, usted no se quede con una traducción. Este es el fin del discurso de hoy. Usted tenga dos, tres, no me vaya a agarrar 30 traducciones, por favor. No haga eso. Porque el que mucho abarca, dice el dicho, poco aprieta. Entonces, cuando ya tengo 30 traducciones, no, ya no sé ni qué estoy leyendo. Pero si usted quiere, tenga a su Reina Valera o Biblia de las Américas, que la Biblia de las Américas es como una Reina Valera, solo que es católica, pero se parece mucho. Entonces tenga su Reina Valera, tenga su Biblia de Jerusalén, tenga su nueva versión internacional. Sería como las tres que yo recomendaría y utilícelas. Las Biblias en paráfrasis, como la que se citó, la nueva traducción viviente, eh, no me gusta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son paráfrasis. Entonces, paráfrasis quiere decir, vamos a traducir con mis propias palabras. O sea, en vez de decirlo como está en el texto, lo voy a decir como yo lo entiendo. O sea, eso es como, no sé si ustedes miraban los sketches de Chespirito. Dice, vamos a contar la historia de Leonardo da Vinci. No cómo fue, dice, sino cómo pudo haber sido. Entonces, las Biblias en paráfrasis tienen ese defecto, que muchas veces se alejan demasiado de lo original del texto. Entonces, claro que si usted, por ejemplo, lo que quiere es tener una buena lectura un sábado por la tarde, está bien. Pero si lo que usted quiere es profundizar en el texto, es una mala traducción. La ventaja que tienen esas Biblias en paráfrasis, como la Nueva Traducción Viviente, o la Palabra de Dios para Todos, o la Biblia, una que hizo la Iglesia de Cristo que se llamaba, sí, Palabra de Dios para Todos se llama, ¿no? Así que sí, ya la había citado, que valía 3 lempiras, por lo menos en Honduras, una que era de colorcito verde que editó la Iglesia de Cristo. La encuentra usted en internet, en Bible Getaway. Ahí encuentra la palabra de Dios para todos, que una vez más los editores, es el hermano Rafael Serrano, que es de la Iglesia de Cristo. Entonces, eh, es paráfrasis, ¿no? Es paráfrasis. Y la Biblia en paráfrasis muchas veces se aleja del original. Entonces yo le puedo encontrar muchos defectos a esa Biblia, defecto de traducción. Pero la gran ventaja que tiene la Biblia en paráfrasis es que es muy fácil de leer, muy elegante. Entonces funciona. ¿Se acuerdan ustedes de que el niño debe beber leche? Entonces, para un niño eso es bueno, porque lo entiende. O sea, si es la primera vez que te da la Biblia, te le entiende, te le capta y suena muy bonito.
Pero si usted ya es alguien que necesita alimento sólido, necesita una Biblia más complicada, más profunda, como es el caso de la Biblia de Jerusalén. No compre otra traducción católica como pueda ser la Biblia latinoamericana, es una mala traducción, no es buena, es una Biblia, si usted es sandinista, sí, esa le va a gustar, o sea, vamos por ahí, si usted es sandinista le va a gustar, es de que ahí se la puede comprar. Bueno, preguntas, hermanos. Yo, profesor, tengo una Biblia que me regaló un pastor amigo mío bautista, Ok, Mundo Hispano. Me gusta porque la uso para investigación, ¿verdad? Hay muchos cuadros, por ejemplo, la genealogía de Abraham, por ejemplo, así como bien clasificadita. Por ejemplo, ok. tiene sus comentarios, por ejemplo, en el Apocalipsis sobre el milenio, ¿verdad? Y a veces nosotros nos cuesta entender este milenarismo, y entonces da una idea de entender algunos temas que algunas iglesias pues consiguen, ¿verdad? Como es ese ejemplo del Ujú. milenio. Me ha servido mucho, hay muchas, está muy ilustrada y grande, es pesada para andarla cargando, pero también siempre me auxilia en la Reina Valera, ¿verdad? Sí, sí, claro, porque la Biblia Mundo Hispano es igual, es una Biblia en paráfrasis. O sea, es una Biblia como, tal vez no tan en paráfrasis. Es la nueva versión internacional, es que en paráfrasis es, yo lo digo con mis palabras. Entonces, Biblia en paráfrasis es palabra de Dios para todos, es la Biblia popular, es en paráfrasis. La nueva versión internacional es como decir semi-paráfrasis, o sea, sí está en un idioma muy sencillo, pero trata de ser literal. Entonces, la Biblia Mundo Hispano es semejante a la nueva versión internacional. Trata de decirlo fácil, pero trata de no ser tan paráfrasis, ¿no? Como la nueva versión internacional, digo, entonces es una buena traducción a consultar. Igual que la nueva versión internacional, es una Biblia evangélica. O sea, lo siento, pues, la tradujeron los evangélicos. La Reina Valera tiene la ventaja de que es Sociedades Bíblicas Unidas y en ese sentido no es evangélica, sino que es ecuménica. O sea, eh, también hay traductores católicos que están trabajando con ellos. O sea, ellos tratan de jalar de muchas áreas. Dicho de otra manera, ellos me contratarían a mí, pero en cambio los de la nueva versión internacional no me contratarían a mí. Ok. Hermana Emilia. Hermano, una consulta. Entonces, la traducción de la Reina Valera 1995 también es basada 95% en el texto, digamos, en el único que había. Texto, ay, ¿cómo es que se Sí, llama? sí, sí, sigue la misma tradición. Lo único es que tiene notas y cursivas donde le va diciendo a usted lo que el texto crítico dice al mismo tiempo. O sea, le Entonces, hay dice, como una combinación. exacto, porque por ejemplo, un texto que claramente no era parte del texto original es Primera de Juan 5:7. Tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres son uno. Ese pasaje fue agregado posteriormente. O sea, eso es obvio hoy en día. No hay manuscrito griego serio que lo tenga. Solo hay tres manuscritos griegos que lo tienen y los tres datan del siglo XVI, es decir, cuando fue la Reforma Protestante. Entonces, realmente no es un texto, es espurio. Pero esa lo tiene, solo que tiene una nota donde dice, este pasaje no está en el texto más antiguo. Entonces, creo que al mundo religioso no le gustó que le dijeran eso. De hecho, yo le regalé una de esas a mi papá. Mi papá es predicador de hoy, hace como 60 años. Yo le regalé una de esas, 95. Y me dijo, pero te voy a ver si esta Biblia es buena. Me dijo, y buscó ese pasaje. Cuando lo encontró, dijo, sí, sí es buena, porque hay unas Biblias malas que no tienen ese pasaje. Entonces, claro, yo no le iba a dar una explicación, porque en primera soy su hijo y en segunda me va a quitar la herencia. Pues, No, pero dejémoslo así. sí, la verdad es que es una versión de estudio y es buenísima. Es buenísima. Realmente, versiones, es que el hermano Raúl menciona la Mundo Hispano, ¿ok? Que esa es una traducción, pero a veces hay Biblias de estudio que no necesariamente son traducciones, como la Biblia Thompson, por ejemplo. Entonces, la Thompson es una buena Biblia para estudiar, pero no es una traducción.
No es la Reina Valera. Es la Reina Valera 60 la que tiene comentarios Thompson. Ahora, hay traducciones que yo sí, digo, Biblia de estudio que yo sí no recomiendo. Por ejemplo, la Riri, por ejemplo, la Scofield, eso no me gusta. Pero no me gusta porque creo que enseñan falsa doctrina. Pero usted escudriñelo todo, retenga lo bueno. Sí, deseche lo malo. Bien, hermanos, qué pena. Ya nos pasamos del tiempo y tenemos que ser puntuales. Eh, Nos vemos la próxima semana, si el Señor así lo permite.